¿Qué tal, Amado? ¿Cómo estás vos? Muchas gracias por tu presencia, muchas gracias por tu buena voluntad. Sé que has tenido incluso algunos otros compromisos que han hecho más difícil este encuentro, pero te agradezco mucho la buena voluntad que pusiste para que nos encontráramos. Para mí es muy importante acompañarlos. Así que estoy muy gracias, Amado. Bueno, ¿cómo empezamos a hablar de Amado y con Amado Udú? Vos sos de Mar del Plata. Sí, soy nacido en la ciudad de Buenos Aires, pero de muy chiquitito fui a vivir a Mar del Plata a los 5 años. Ajá. Y Mar del Plata es una ciudad especial, no es una ciudad como el resto de las ciudades de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, para mí es una ciudad increíblemente hermosa, entrañable y realmente creo que es un lindo lugar para todas las argentinas y argentinos poder pasar algún tiempo en ese lugar, ¿no? En sus vacaciones. Seguramente hay otras ciudades en la costa de la provincia de Buenos Aires que te van a decir, no, pará, también las nuestras son más lindas. Son lindas. Pero creo que Mar del Plata tiene algo que es muy hermoso, que es la mezcla entre un pueblo y una ciudad pujante, que bueno, como toda la Argentina, ¿no? En etapas de tanto deterioro económico como esta, del macrismo, lo sufre muy fuerte porque la actividad industrial de la industria alimentaria, la pesca, la industria textil, son industrias muy arraigadas en Mar del Plata que están sufriendo mucho en esta etapa. ¿Qué significó para vos, Amado, ser candidato a vicepresidente de la República en primer lugar? Un gran orgullo, sobre todo poder acompañar a alguien como Cristina Fernández de Kirchner en ese momento potencial reelección. Claro. Y yo era ministro de Economía en esa situación, así que te imaginás que formar parte de ese equipo de gobierno y poder tener la situación de aspirar a la máxima representación después del presidente y que eso esté a consideración del pueblo argentino, realmente un motivo de mucho orgullo y mucha responsabilidad. ¿Es algo que vos te propusiste cuando tenías 16, 17, 18 años? Por ejemplo, ser presidente o ser vicepresidente o tener una función de esas características? No, ¿o es algo que te ocurrió en la vida? La verdad que fue una situación que se vino dando a partir de la gestión de la función pública. Y ahora que me haces esta pregunta, yo nunca me puse como meta ninguno de los cargos a los que accedí. Yo era un trabajador de ANSES, que era analista presupuestario en la gerencia de presupuesto de ANSES, y bueno, a partir de la tarea ahí primero fui gerente de ANSES, después llegué a ser secretario general de ANSES, después director ejecutivo. Tenías unas características casi eminentemente técnicas, más que políticas. Sí, yo te diría que una visión política de un manejo de las cuestiones técnicas, claro, fue lo que me permitió ir tomando determinaciones que yo creo que le sirvieron al conjunto de los argentinos. Claro. Una de esas determinaciones es quizás la más importante que tomaste en tu vida, o como propuesta por lo menos, que fue la nacionalización de las AFJP. Fue un momento, sí, en lo personal muy importante, pero estas cosas en lo personal no tienen ningún No, en lo valor, personal no, estás hablando de la importancia que tuvo sobre el pueblo argentino. En tanto y en cuanto, claro, le sirvió, y la decisión que tomó la presidenta de poder llevar adelante esa medida, ¿no? Porque son medidas eminentemente políticas, donde realmente se cambió una cuestión estructural de la República Argentina, un sistema jubilatorio que solamente se había impuesto en 13 países, porque viste que a veces las cosas se les pierde el hilo. El sistema privado de jubilaciones, que en algún momento le hicieron creer a los argentinos que era algo normal y difundido en el mundo, es un experimento que nace de propuestas de la Universidad de Chicago, el Fondo Monetario Internacional, y hubo muy pocos conejillos de India, ¿no? Solo 13 países, ningún país de los denominados centrales. Ellos protegieron su sistema público de reparto, Estados Unidos, Francia, España, Inglaterra, protegieron su sistema. Alemania seguramente. Alemania. Claro. E impusieron como experimento en Argentina, Chile, Perú, Colombia, México. En países periféricos. Totalmente en países periféricos, sí. En algunos de los países de la los que estaban detrás de la cortina, como se llamaba. Claro, después de la caída del muro. Como se dicen las cosas, la semántica en esta etapa neoliberal es espectacular, pues
los satélites soviéticos y las otras son las democracias occidentales. Exactamente. Pero bueno, en uno de esos países también. Ahora bien, ¿cómo llegaste a elaborar esa propuesta? ¿Cómo fue la elaboración de esa propuesta? Te lo digo por esto, las AFJP y la nacionalización de las AFJP quizás sean uno de los motivos de la persecución judicial de la cual sos objeto. Esta es una convicción política que tengo, no lo puedo demostrar, pero me da la sensación que una de las razones más grandes de la persecución que sufrís es haber metido mano el Estado en las AFJP. Sí. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Era un momento muy difícil, 2008-2009, había una situación internacional muy brava, donde, bueno, cayó el PBI de Estados Unidos, ¿no? Creo que alrededor de 10 puntos, si no recuerdo mal, en ese momento. Y acá en Argentina, obviamente, tenía impacto, porque se llamó crisis financiera. En realidad fue una crisis de un sistema de toma de decisiones en el sistema neoliberal. Claro, en el sistema neoliberal. Se fue esparciendo por todo el mundo la crisis porque, claro, los bancos, y sobre todo los bancos norteamericanos, trataron de pasarle la crisis a los pueblos. Claro. Y en esto tuvieron acompañamiento de algunos gobiernos. Entre otros del norteamericano. Sobre todo el norteamericano, claro. Porque si vos te fijás, los grandes ganadores en la salida de esta crisis, que es alrededor del año 2011, son los bancos norteamericanos, que le esparcieron esos papeles, su riesgo sistémico y sus problemas de balance al resto del sistema económico en el mundo. Y nosotros veníamos de toda la pelea de la 125. Exactamente. En Argentina el gobierno había tomado decisiones respecto a otro tema central, que es la renta extraordinaria de la propiedad de la tierra, cómo se distribuía en la Argentina. Y bueno, el gobierno de Cristina sufrió un ataque feroz, ¿no? A veces perdemos la noción de que en tan solo 3-4 meses fue un gobierno que sufrió un ataque tremendo, descomunal, para que no pudiera tener un sentido nacional y popular, claro, como era la impronta de nuestra presidenta. Pero además con agresiones físicas, con violencia, violencia en la calle, en las rutas. Muchos cortes en las rutas, mucha agresión verbal, mucha, claro, desbocada, mucha agresión desde el sistema mediático concentrado. Exacto. Estigmatización por todos lados. Y adentro del gobierno se había generado una suerte de mesa para discutir qué debía hacer la Argentina en esa situación, para elaborar propuestas. En esa mesa estaban el presidente del Banco Central, el director de la AFIP, el ministro de Economía, el director de la Comisión Nacional de Valores, el presidente del sistema de FJP, del control, claro, de las FJP. Yo era director de ANSES en ese momento. Y yo escuchaba todas cuestiones que entendía que no tenían nada que ver con los problemas de Argentina y con lo que le estaba pasando a Argentina, ¿no? Porque se hablaba de que había que buscar cómo agradar a los mercados, cómo tener la posibilidad de tomar deuda, cómo hacer que subiera el valor de los bonos argentinos en un momento que el sistema financiero se estaba deshaciendo, estaba en crisis, claro, de ese tipo de papeles. Claro. Y me parecía que todo esto no tenía nada que ver con la economía real, con la vida de los argentinos. Que nosotros teníamos que buscar una salida que tuviera que ver con la macroeconomía, pero al mismo tiempo tuviera que ver con la vida de las mujeres y varones de nuestro país, que estaban potencialmente perdiendo su puesto de trabajo, perdiendo ingresos por esta crisis global que empezaba a afectar en Argentina, en tanto como el mundo estaba cayendo su producto, bueno, esto también afectaba la demanda de productos argentinos y los precios de estos productos. Entonces, tenía un impacto muy, muy importante en nuestra economía. Y era una crisis de verdad, no como lo que dice el presidente en este momento, ¿no? Claro, que hay tormentas, cosas. No, era una crisis, está considerada históricamente una de las crisis profundas. Al nivel de la crisis del 30, exactamente. Y algunos dicen que peor por su carácter de expansión global. Y entonces yo quise conjugar varias cuestiones que estaban sucediendo. Primero, entender qué es un sistema previsional. Un sistema previsional, el sistema jubilatorio, conceptualmente debe buscar darle certeza a las personas cuando ya no tienen la posibilidad de trabajar. Es un seguro, un seguro de carácter público.
Y esa es la conceptualización que debiera tener un sistema previsional. Ahora, cuando hay un sistema privado de AFJPs, se produce un contrasentido, porque el sistema privado lo que hace es invertir ese dinero, por ejemplo, en la bolsa. Claro. Y en la bolsa, despojémonos de cualquier crítica personal o visión ideológica, la bolsa está fundamentada alrededor del riesgo. O sea, las ganancias son un premio al riesgo, y bueno, la potencialidad de pérdidas tienen que ver con el riesgo, que corre. Empresarial, claro, o bursátil. Bueno, en mi forma de ver, y creo que es de toda lógica, no puede un seguro social destinado a dar certezas a las personas en su edad de adultos mayores estar basado en un sistema originado en el riesgo diario. De juego casi de azar. Claro, que es una suerte de azar. De hecho, las teorías más profundas de mercado lo llaman el random walk, la caminata al azar. Claro. A cómo funciona la estrategia de la bolsa. Entonces no podían estar pegadas estas dos cuestiones, como están los sistemas privados. Y me pareció que terminando con este sistema podíamos mejorar la vida de los jubilados y las jubiladas, pero también podríamos estar dando soluciones macroeconómicas al conjunto de la Argentina que fortalecían, retroalimentaban el sistema jubilatorio, exacto, generando un círculo virtuoso, porque lo que necesita el sistema jubilatorio cuando tiene fondos que va ahorrando no es timbiarlos en la bolsa, sino aportarlos a la creación de nuevos empleos, a la inversión en la economía real, para que no solo cobre una tasa de interés o una rentabilidad por estas inversiones, muy por el contrario, que lo central sea cobrar más aportes y contribuciones por la creación de nuevos puestos de trabajo. Es decir, sacar al sistema jubilatorio de la inversión bursátil y pasarlo a la economía real. El sistema de FJP tenía casi cero, menos de 1% de inversión en la economía real cuando se tomó esta decisión. Estamos conversando con Amado Boudou. Vamos a seguir en un ratito para hablar de esto que estamos conversando, el destino y cómo ocurrió lo de las AFJP y cómo fue la vicepresidencia, de qué se lo acusa y cómo ha sido este 2018 que Amado pasó en gran parte en prisión. Volvemos en un ratito.